Cada año se celebra en Matanzas un evento que, no obstante su importancia y singularidad, cruza ignorado para la mayoría de las personas, excepto aquellas interesadas en el tema. Se trata del Cubabat, y es un acontecimiento que reúne a zoólogos, espeleólogos y amantes de la vida animal en general, convocados para debatir estrategias y divulgar todo cuanto concierne a la protección de los murciélagos, una especie que, no obstante su relativa abundancia, siempre está en peligro. Fruto de la leyenda, el murciélago ha sido parte de los misterios y todo cuanto rodea la muerte. De hecho, en la propia mitología aborigen cubana, también desconocida, el murciélago actúa como un heraldo del mundo de los muertos junto con la lechuza, e incluso en las leyendas indígenas de Matanzas compiladas por Américo Alvarado se le atribuye el carácter de una divinidad a la que era preciso hacer sacrificio, lo cual carece por completo de confirmación histórica en las referencias recogidas por los cronistas de India. Es obvio que al tratarse de criaturas de la noche, habitantes regulares de las cuevas y cavernas, el murciélago ocupe un sitio dentro del rechazo popular y se le tenga, además, como portador de la histoplasmosis, enfermedad transmitida por un hongo existente en las cavidades subterráneas, cuando lo cierto es que el animal no tiene nada que ver con eso. Lo que puede ocurrir es que en el recinto, habitado por el murciélago, también se encuentra este hongo que también está presente en palomares y gallineros y en las excretas secas de las aves. En Cuba existen reportadas 34 especies de quirópteros, de ellas 26 son vivientes, 7 endémicas y 8 son fósiles o ya extinguidas. La palabra quiróptero viene de la raíz griega que significa uñas en la sala. Bajo la autoría de Joel Monzón González, director del proyecto Cubabat, Humberto Fernández Ramos y Melissa Donnelly, se ha publicado un manual práctico para la identificación de los murciélagos de Cuba con el coauspicio de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre y la Sociedad Espeleológica de Cuba y además el Centro de Servicios Ambientales de Matanzas. Un material de extrema utilidad cuyos fines se dirigen a investigar, educar, divulgar y conservar sobre todo cuanto respecta a los murciélagos. ¿Por qué la importancia de proteger esta especie y llevar al conocimiento del público su importancia? Baste decir que de todas las especies de murciélagos cubanos, solo 2 devoran fruta, 4 polen y néctar y 1 peces. El resto lo hace con insectos. Cada murciélago insectívoro, es decir, el 73,1% del total, puede comer en una sola noche más de su propio peso en número de insectos, de lo que resulta que solo a partir de las colonias de murciélagos de los alrededores de la ciudad de Matanzas, que suman más de 90, entre el atardecer y el amanecer, estos mamíferos voladores consumen varias toneladas de insectos que son plagas para el hombre y transmisores de enfermedades, como en mosquitos o tan dañinas para la agricultura. El volumen de lo ingerido llena cuando menos un vagón de ferrocarril. Es evidente que no existe un equipo de salud que pueda realizar una tarea de saneamiento semejante en tan poco tiempo, ni brigada que sin gastar un solo centavo puede realizar en menos de 12 horas tan efectivo trabajo. Por otra parte, el simple hecho de trasladar semillas de uno a otro lugar hace que en el lapso de unos 50 años se pueda experimentar una considerable repoblación forestal. Lamentablemente, el lado positivo de este valioso animal se enmascara en los prejuicios y la ignorancia, lo que lleva a algunas de las especies al grado del peligro de extinción. De todas las especies cubanas conocidas, 8 están reducidas a aisladas localidades y en peligro de vulnerabilidad. De ellas 3 habitan en Matanzas. El respeto elemental por la vida en el planeta convoca a cada ser humano a la conciencia de proteger a una especie que lo antecede en el tiempo. Los quirópteros están en la Tierra desde el periodo de Eoceno Medio, hace unos 55 millones de años. Cuando en el mundo no existían aún los hombres, ya los cielos de la remota antigüedad estaban surcados por el único mamífero que aprendió a volar, aunque de manera diferente a como lo hacen las aves. Desde ese entonces, los murciélagos han evolucionado en 1.250 especies, algunas de gran tamaño, como un zorro, los megaquirópteros, y otras tan pequeñas como una mariposa. En Matanzas se encuentran importantes colonias de murciélagos, no lejos de la ciudad. Algunas de las mayores albergan hasta 2 millones de ejemplares. Si cada uno es capaz de devorar hasta 3 veces su peso en una noche, es fácil calcular que con un cuerpo de tan solo 150 gramos, en una jornada nocturna, son ingeridas entre 400 y 300 toneladas de insectos.
cifra ciertamente increíble, de modo que resulta el más efectivo controlador biológico que se puede imaginar. La fantasía popular y la literatura de horror crearon una imagen del vampiro, una criatura de ficción que aparece desde antaño en la India y que se convierte en un mito general a partir de la obra Drácula del escritor irlandés Bram Stoker. Desde entonces el cine ha divulgado hasta la saciedad una imagen negativa de un murciélago extraordinario cuyo efecto nocivo es infinitamente menor de cuanto se dice o adjudica allí donde habita. Es cierto que se trata de un animal que se alimenta exclusivamente de sangre, pero cuya saliva contiene un interesante anticoagulante de interés actual para la ciencia. No obstante la mala fama, sus víctimas no son los hombres. En la prehistoria cubana hubo vampiros y sus restos han sido hallados en cavidades matanceras junto a otras especies extintas. No hay confirmación que llegara a coexistir con los indígenas como sí ocurre con otros vertebrados. Los investigadores cubanos han hallado los huesos de esta especie fósil que convivió con la fauna pleistocénica en un ambiente y escenario geográfico bien distinto del que existe actualmente, con otras condiciones climáticas y geográficas. En otras culturas del continente americano, como los mayas y los aztecas, el murciélago y el vampiro en lo particular tuvo un lugar en el zodíaco y se le asignó un mes del calendario, agosto, que aparece además representado grabado en glifos o en la cerámica, incluida la del Caribe insular. El monje italiano Lazzaro Spallanzani estudió en 1793 la ecolocalización de los murciélagos, intrigado en saber cómo podían orientarse y cazar en total oscuridad. Aunque no es un animal ciego, no emplea la vista, sino que emite una ultrafrecuencia de sonido que actúa como un radar capaz de detectar un mosquito en vuelo. En la noche eterna de una caverna pueden volar sin tropezar por las paredes y poseen una memoria extraordinaria de donde se encuentra su hogar. Las colonias de las cavidades matanceras llegan al punto de cubrir por completo el techo de cientos de metros de galería. En el atardecer salen, como al llamado imperativo de la naturaleza, para regresar con las primeras luces del nuevo día. Puede ser que alguna especie en particular escoja para morar una casa, un techo e incluso una habitación en desuso, dejando el residuo de sus alimentos de fuerte olor característico. Hay en matanzas especialistas que ayudan a trasladar estas colonias sin dañarlo. Cada animal que muere o se mata equivale a kilogramos de mosquitos transmisores de dengue, chikungunya o zika, con la consiguiente afectación para la economía en materia de medicamentos, atención facultativa y días de ingreso, además del riesgo para la salud. El murciélago tiene enemigos naturales como la lechuza, en cuyo nido se pueden ver miles de sus huesos. Una pareja de lechuzas puede devorar en un mes más de 1.500 ratones y murciélagos, además de aves y otras presas. El otro depredador es la boa cubana llamada majá de Santa María o Chilobotus angulifer, común en las cavidades con gran concentración de murciélagos dispuestos a la caza apresándolos al vuelo. El otro depredador ocasional es el hombre. Los otros actúan por instinto. El ser humano lo hace por desconocimiento o maldad. En Cuba hay especialistas a nivel mundial en el estudio de los murciélagos, como el doctor en ciencias Gilberto Silva Taboada, una figura reconocida a escala internacional a quien se le debe gran parte del conocimiento actual que se tiene sobre estos animales y cuya obra divulgada y traducida es un referente obligado para cualquier estudioso del tema. A todo ello se suma el proyecto Cubabat, que patrocina entre otros la Fundación Antonio Núñez Jiménez en su sede en Matanzas, a través de la cual se ha creado el marco propicio para las acciones de protección y divulgación. Ningún esfuerzo parecerá suficiente para preservar el murciélago. El proyecto cubano Cubabat, originado en Matanzas por investigadores matanceros, ya tiene reconocimiento y apoyo mundial, al tiempo que se inserta en el grupo de entidades que en el planeta se encargan de estudiar y crear los instrumentos de divulgación y protección de los quirópteros. Cuando empieza a desaparecer la luz del sol por el horizonte, el aire matancero, como el de Cuba, se llena de estos pequeños auxiliares del hombre, los que anónimamente ayudan a preservar su salud, a que se mantengan los bosques y no prosperen las plagas. Son amigos ignorados e injustamente entendidos. Son los verdaderos soldados de la noche. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.